Mi nombre es Elena, hace 5 años. Yo tenía una vida que muchos describirían como perfecta, un esposo exitoso, un hogar hermoso y, lo más importante, un hijo recién nacido que era el centro de mi universo. Creía que nuestro futuro estaba escrito en las estrellas, lleno de risas y momentos inolvidables. Pero las ambiciones de un hombre pueden ser un veneno lento y silencioso. Mi esposo, Alejandro, decidió que yo no encajaba en el nuevo capítulo de su vida, uno donde el poder y la imagen pública lo eran todo. Yo, con mi amor sencillo y mi devoción por nuestra familia, me convertí en un obstáculo. Usó su fortuna, su interminable red de contactos y un ejército de abogados sin escrúpulos para tejer una red de mentiras a mi alrededor. Ante un juez, pintaron un retrato falso de Mian, una mujer inestable, incapaz, una madre no apta. Luché con cada gramo de fuerza que tenía, pero mi verdad fue ahogada por el peso de su dinero. Me declararon inestable y, con un golpe de martillo, me arrebataron lo único que realmente importaba, la única razón de mi existir a mi hijo, Mateo. Y luego, simplemente, desapareció. Se lo llevó, borrando todo rastro de nuestra vida, juntos. Los siguientes 5 años fueron un desierto de dolor y desesperación. Cada día era una búsqueda. Cada pista una falsa esperanza. Recorrí ciudades, hablé con extraños, pegué carteles con su carita sonriente hasta que mis manos sangraron. Hubo noches en las que la desesperanza casi me consume, pero la imagen de sus pequeños ojos me obligaba a levantarme una y otra vez. Y hoy, después de una eternidad de búsqueda, finalmente lo encontré. El destino, o quizás mi propia terquedad, me guió hasta su puerta. Para poder cruzar ese umbral, para volver a respirar el mismo aire que él, he tenido que hacer el sacrificio final. Renunciado a mi nombre, a mi identidad, a la mujer que fui. Hoy empieza un nuevo capítulo, no como Elena, la madre, sino como Sofía, la nueva niñera de mi propio hijo. La reja de hierro forjado se abrió con un gemido lento, como si la propia casa me advirtiera del dolor que me esperaba dentro. La mansión era más grande y más fría de lo que recordaba en las fotografías. Cada ventana parecía un ojo vigilante, cada sombra un recordatorio de todo lo que había perdido. Con el corazón martillándome contra las costillas, subí los escalones de mármol. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Frente a mí estaba ella, Beatriz, la nueva esposa de Alejandro. Su ropa de diseñador gritaba riqueza, pero sus ojos, duros y calculadores, delataban una inseguridad profunda. Me escaneó de arriba abajo, con una mueca de desdén apenas disimulada. «Usted es Sofía». Su voz fue tan cortante como el cristal roto. No era una pregunta, sino una afirmación, una forma de establecer su dominio desde el primer segundo. «Las reglas aquí son simples. Cuida al niño, no hace preguntas y sobre todo, no lo malcría. No tolero el sentimentalismo», asentí en silencio, tragándome las 1000 respuestas que ardían en mi garganta. Mi único objetivo era ver a Mateo, y entonces lo vi, asomándose tímidamente desde detrás de una columna, un pequeño niño de 5 años con los mismos ojos curiosos que yo recordaba. Era él. Era mi Mateo, mi corazón. No se rompió. Explotó en 1.000.000 de pedazos silenciosos. Cada célula de mi cuerpo gritaba su nombre, anhelando correr y estrecharlo entre mis brazos, decirle cuánto lo había extrañado, cuánto lo amaba. Pero para él, yo era solo una extraña. Su mirada era de curiosidad, no de reconocimiento. 5 años habían borrado mi rostro de su memoria. Intenté forzar una sonrisa, un gesto amable que no delatara la tormenta. Dentro de mí quería decirle algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Fue entonces cuando la voz de Beatriz volvió a cortar el aire. «Su habitación está en el ala de servicio», dijo, señalando un pasillo oscuro. «El niño está en terapia de juegos, no lo moleste hasta la cena. Y recuerde», añadió, con una última mirada gélida, «la distancia profesional es clave». Él no es su amigo, ella quería distancia profesional. Yo solo quería abrazar a mi hijo. Sabía que cada segundo en esa casa sería una tortura, un recordatorio constante de que estaba a centímetros de mi mundo entero, pero separada por un abismo infranqueable.
Este era mi campo de batalla, un juego peligroso donde un paso en falso podría costarme la única oportunidad de recuperarlo. Los primeros días fueron un infierno disfrazado de rutina. Me movía por la casa como un fantasma, siguiendo un horario estricto dictado por Beatriz. Limpiaba los juguetes de Mateo, preparaba sus comidas y lo observaba desde la distancia, siempre bajo la mirada atenta de ella o de las otras empleadas. Cada risa suya era una daga en mi pecho, una melodía hermosa y dolorosa que no podía compartir. Mateo era un niño callado, casi retraído. Jugaba solo la mayo era parte del tiempo, construyendo mundos imaginarios con sus bloques de madera. Durante sus sesiones de terapia de juegos, que no eran más que sesiones estructuradas para mantenerlo ocupado y fuera del camino, yo lo espiaba desde el quicio de la puerta. Veía su frustración cuando una torre se caía, su pequeña arruga en la frente cuando algo no encajaba. Mi instinto maternal gritaba por consolarlo, por ayudarlo a reconstruir, pero tenía que contenerme, mordiéndome el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Una tarde, mientras Beatriz estaba en una de sus largas salidas de compras, encontré a Mateo en el jardín, intentando alcanzar una cometa que se había atascado en la rama de un árbol. Saltaba y saltaba, con una determinación que me recordó a mí misma. Su frustración estaba a punto de convertirse en lágrimas. No pude más en mí. Acerqué lentamente, mi sombra proyectándose sobre él. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Él se giró, sorprendido, me miró con esos grandes ojos suyos y asintió tímidamente. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en días. A veces, las cosas más altas solo necesitan un pequeño empujón, le dije. Lo levanté en mis brazos. Por un instante el mundo se detuvo. Sentir su pequeño cuerpo junto al mío, el olor de su cabello, fue como volver a casa después de un exilio de 1000 años. Alcanzó la cometa y cuando lo bajé, me miró de una manera diferente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, Sofía, dijo. Ese gracias fue como un bálsamo para mi alma herida. Fue la primera grieta en el muro de hielo que nos separaba. Esa noche, durante la cena, Beatriz notó el cambio. Mateo estaba un poco más hablador, incluso me dirigió una mirada cómplice cuando derramó un poco de jugo. La mirada de Beatriz se clavó en mí, afilada y llena de sospecha. Recuerde lo que le dije sobre la distancia. Siseó más tarde, cuando me encontró en el pasillo. No se confunda. Usted es una empleada, nada más, pero ya era tarde. Una conexión se había formado. En los días siguientes, busqué pequeños momentos robados. Le leía cuentos antes de dormir, usando las mismas voces y entonaciones que usaba cuando era un bebé. A veces, veía un destello de reconocimiento en sus ojos, un eco de un recuerdo lejano. Cantaba en voz baja las canciones de cuna, que le cantaba en su cuna, y él se quedaba quieto, escuchando atentamente, como si su alma recordara la melodía que su mente había olvidado. La tensión en la casa crecía. Beatriz se volvía más hostil, inventando tareas imposibles para mantenerme alejada de Mateo, criticando cada una de mis acciones. Sentía que yo estaba invadiendo su territorio. Y tenía razón. Yo no estaba allí solo para cuidar a un niño. Estaba allí para reclamar a mi hijo. Una noche, mientras lo arropaba, Mateo me tomó la mano. Sofía susurró. Tú hueles como mi almohada de bebé. La que se perdió a mi corazón se detuvo. Era una almohada que yo misma había cosido, llena de lavanda para ayudarlo a dormir. Una almohada que Alejandro seguramente había tirado a la basura. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero las contuve. Acaricié su frente y le dije, a los buenos recuerdos nunca se pierden del todo, cariño. A veces solo se esconden en ese momento. Lo supe. No importaba cuánto intentaran borrarme. El lazo entre una madre y un hijo es indestructible. Sabía que mi lucha apenas comenzaba. Alejandro, con todo su poder, y Beatriz, con todo su veneno, no se detendrían ante nada para mantenerme alejada. Pero ahora tenía un aliado. Mi propio hijo, aunque no lo supiera, estaba luchando a mi lado. Iba a necesitar más que suerte, iba a necesitar un plan, iba a exponer sus mentiras y recuperar la vida que me robaron. Esta casa de sombras no sería mi tumba, sería el escenario de mi venganza y mi redención.
Los primeros días en esa casa fueron un infierno silencioso. Mateo, mi pequeño, era un niño visiblemente triste, un fantasma en su propio hogar. Beatriz, la nueva esposa de mi exmarido, lo trataba como si fuera un accesorio más en su vida de lujos, un objeto decorativo que debía permanecer en su lugar y no molestar a Anne. Y Alejandro, mi Alejandro, o el hombre que alguna vez lo fue, apenas lo miraba. Siempre estaba encerrado en su despacho, pegado al teléfono, en reuniones interminables. Para él, Mateo era una interrupción en su agenda apretada. El niño pasaba horas y horas completamente solo, perdido en la inmensidad de esa mansión fría y vacía. Mi trabajo, bajo el disfraz de Sofía la niñera, era simple en teoría asegurarme de que comiera a sus horas y se durmiera por la noche. Pero en la práctica era una tortura constante. Beatriz me había dejado una regla de hierro, una orden que repetía con su voz cortante y arrogante cada vez que tenía oportunidad, sin contacto físico innecesario. ¿Qué significaba eso? Significaba nada de abrazos, nada de besos de buenas noches, nada de tomar su manita para consolarlo cuando tenía miedo. Cada instinto en mi cuerpo, cada fibra de mi ser de madre, me gritaba que lo estrechara entre mis brazos, que le dijera que todo estaría bien, que mamá estaba ahí, pero tenía que contenerme. Un paso en falso, una muestra de afecto demasiado evidente, y mi plan se vendría abajo. Mi verdadero objetivo no era ser la niñera perfecta, era encontrar pruebas de su negligencia, de su abandono emocional, algo sólido, algo irrefutable que pudiera usar en la corte para reabrir mi caso de custodia y recuperar a mi hijo. Sabía que me lo habían arrebatado injustamente, usando su dinero y poder para pintarme como una madre incapaz. Ahora, desde adentro, iba a demostrarles quiénes eran realmente. Las noches eran mi única oportunidad, una vez que la casa quedaba en silencio. Cuando Mateo finalmente se dormía y Alejandro y Beatriz se retiraban a su ala de la mansión, yo me convertía en una sombra. Con el corazón latiéndome en la garganta, me deslizaba por los pasillos oscuros hasta el despacho de Alejandro. Buscaba documentos, extractos bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que delatara sus negocios turbios o que probara que el bienestar de Mateo era lo último en su lista de prioridades. Pero Alejandro era meticuloso, paranoico. Todo estaba bajo llave. Los cajones del escritorio, el archivador, incluso su computadora portátil, requería una contraseña imposible de adivinar. Cada noche terminaba igual con las manos vacías y una frustración que me quemaba por dentro. Durante el día mi tortura era diferente. Era la tortura de la cercanía y la distancia. Le leía cuentos a Mateo antes de dormir, sentada rígidamente al borde de su cama, manteniendo un espacio antinatural entre nosotros. Sentía su mirada triste clavada en mí, buscando un consuelo que yo no podía darle. Luchaba con todas mis fuerzas contra las ganas de acariciar su cabello, de darle un beso en la frente y susurrarle cuánto lo amaba, pero solo podía ofrecerle una sonrisa forzada y la promesa de otro cuento al día siguiente. Era como tener un oasis frente a mí y no poder beber ni una gota de agua. Un día, mientras Mateo jugaba solo en su enorme habitación con unos bloques de construcción, intentó mostrarme la torre que había construido. Corrió hacia mí con un dibujo en la mano, una explosión de colores que solo un niño de 5 años puede crear. En ese momento, Beatriz pasaba por el pasillo, hablando por teléfono con una de sus amigas sobre una fiesta o una compra de lujo. Mateo, con toda su inocencia, intentó mostrarle su obra de arte. «Mira, Betty», le dijo con su vocecita. Ella ni siquiera bajó el teléfono. Le lanzó una mirada de fastidio por encima del hombro y siguió su camino, ignorándolo por completo. Vi cómo la sonrisa de mi hijo se desvanecía, cómo sus hombros se encogían. Arrugó el papelito en su mano y volvió a su rincón, a su soledad. La rabia me invadió, una ola de fuego que tuve que tragar para no gritarle y delatarme. Alejandro no era mejor. Recuerdo una tarde en que llegó a casa antes de lo habitual. Entró por la puerta principal, con el maletín en una mano y el teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes a alguien. Mateo, que estaba en la sala, corrió hacia él. «¡Papi!», gritó emocionado, un destello de esperanza en sus ojos. Alejandro pasó literalmente junto a él como si no existiera. No lo miró, no lo saludó,
No hubo ni el más mínimo gesto de reconocimiento. Siguió caminando hacia su despacho y cerró la puerta. Mateo se quedó parado en medio de la sala, con la mano extendida, mirando la puerta cerrada. En ese momento, juré que Alejandro me pagaría por cada una de las lágrimas invisibles de nuestro hijo. Con el paso de las semanas, empecé a sentir que mi plan no iba a ninguna parte. No encontraba pruebas, y el dolor de ver a Mateo sufrir me estaba destrozando. Empecé a pensar que tal vez me había equivocado, que este plan era demasiado arriesgado, demasiado doloroso. Quizás debía buscar otra manera, un abogado diferente, un nuevo enfoque. Estaba perdiendo la esperanza, ahogándome en la impotencia de mi situación. ¿Cómo podía luchar contra tanto dinero y tanta falta de escrúpulos? Pero entonces ocurrió algo. Una tarde soleada, mientras yo limpiaba los platos en la cocina, vi a Mateo salir al jardín trasero. La puerta de cristal había quedado entreabierta. Miré hacia la terraza. Allí estaban Beatriz y Alejandro, sentados en una mesa, completamente absortos en una discusión de negocios, con papeles esparcidos frente a ellos. No se dieron cuenta de que su hijo, o mi hijo, había salido solo. Mi corazón dio un vuelco. El jardín era enorme, lleno de plantas y con una piscina al fondo. Lo seguí con la mirada. Angustiada, lo vi caminar hacia la zona de juegos, hacia un columpio que claramente era demasiado grande y alto. Para Elan lo observé desde la ventana de la cocina, con el paño de cocina en la mano, debatiendo si debía salir o no. Si salía, Beatriz podría acusarme de no seguir sus órdenes. Si no salía, cualquier cosa podía pasar. Vi cómo Mateo intentaba subirse al asiento del columpio. Se estiraba, se ponía de puntillas, tratando de alcanzarlo. Se tambaleaba peligrosamente sobre una pequeña piedra decorativa que había junto al poste. Mi instinto me decía, corre, pero mi mente me recordaba mi misión. Un segundo de duda que se sintió como una eternidad. Beatriz y Alejandro ni siquiera notaron que Mateo había salido. El columpio era demasiado alto para él. Vi cómo se tambaleaba una última vez, perdiendo el equilibrio. De repente, escuché un golpe sordo y seco, seguido inmediatamente por el grito agudo y desgarrador de Mateo Angún, grito de puro dolor. Solté todo y corrí hacia la puerta del jardín, el sonido de mi corazón martilleando en mis oídos más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. Si quieres saber qué pasó después y si finalmente pude recuperar a mi hijo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Dale like si crees que ningún niño merece ser ignorado. Corría en el aire, se me escapaba de los pulmones, pero mis piernas se movían por instinto. Una fuerza que no sabía que aún poseía mi corazón se detuvo. Cada latido resonó en mis oídos como un tambor de guerra. Mateo estaba en el suelo, un pequeño bulto contra el verde impecable del jardín. Lloraba, un sonido agudo y desesperado que atravesó la tarde soleada como un cuchillo. Su rodilla sangraba, un rojo brillante contra su piel pálida, pero el miedo en sus ojos. Ese era peor que cualquier herida. En ese instante, en ese segundo que pareció eterno, Sofía la niñera se desvaneció. Se convirtió en un fantasma, una máscara que se hizo polvo. Era Elena su madre, y mi hijo me necesitaba. Todas las reglas, el plan meticulosamente trazado durante meses, la mentira que vivía cada día, todo desapareció. Solo existía el me, arrodillé, la gravilla del camino clavándose en mis propias rodillas, ni siquiera lo sentí. Mis manos lo alcanzaron, lo levantaron del suelo frío y lo traje hacia mí. Lo envolví en un abrazo que contenía años de ausencia, de anhelo, de dolor silencioso. Un abrazo protector, desesperado. Acuné su cabeza contra mi pecho, sintiendo sus pequeños sollozos vibrar a través de mi aime, me aferré a él como si temiera que el mundo me lo fuera a arrebatar de nuevo. Y en voz baja, en un susurro que era solo para él, dejé que las palabras prohibidas escaparan de mis labios. Ya estoy aquí, ya pasó, mamá está aquí. Estoy aquí, Aniel, mi pequeño Mateo, sin entender del todo, sin saber quién era yo realmente, se aferró a mí en su instinto reconoció el mío. Sus pequeños brazos rodearon mi cuello con una fuerza sorprendente, buscando un refugio que solo una madre puede dar. Fue un momento de pura verdad en un mundo de mentiras. Arriba, en la terraza de mármol pulido, la conversación se detuvo abruptamente. El tintineo de las copas
copas de cristal, cesó. Sentí sus miradas sobre nosotros, pesadas, cargadas de juicio. Imagino la escena desde sus ojos a la humilde niñera, cruzando una línea invisible pero infranqueable. Pude sentir la furia de Beatriz emanando desde la distancia, una ola de calor venenoso. Y entonces, su voz desgarró el silencio, un grito agudo, lleno de arrogancia y desprecio. «Suéltelo». Le dije que no lo tocara. ¿Qué cree que está haciendo? Cada palabra era un latigazo. Pero yo no podía soltarlo, no quería. Mi cuerpo se negaba a obedecer. Este niño era mío, mi carne y mi sangre. Separarme de él se sentía como arrancarme un miembro. Alejandro, a su lado, permanecía en silencio, su rostro una máscara de fría indiferencia que siempre me había helado la sangre. ¿No sentía nada al ver a su hijo herido? ¿O era todo un acto, una fachada para el mundo? Beatriz no esperó una respuesta. Su paciencia, siempre escasa, se había agotado. La oí bajar las escaleras de la terraza, sus tacones de diseñador golpeando la piedra con furia. Marchaba por el césped con la determinación de un general, su rostro desfigurado por la rabia. «Está despedida», gritó, la palabra resonando en el aire quieto. Despedida. ¿Cómo se atreve a violar las reglas? Alejandro la seguía unos pasos por detrás, su expresión impasible, calculando, siempre calculando. Me preparé para el impacto, para ser arrancada de mi hijo una vez más. Apreté a Mateo con más fuerza, pero mientras los gritos de Beatriz me envolvían, mientras su ira se cernía sobre mí, sentí algo pequeño y duro en el bolsillo del pantalón de Mateo, justo contra mi mano. Era rectangular, frío al tacto. Lo reconocí al instante. Una pequeña grabadora de voz. Era la terapia de juego de la que Beatriz siempre hablaba con sus amigas. La supuesta herramienta para ayudar a Mateo a expresar sus sentimientos, y estaba encendida. Estaba grabando, había grabado mi susurro, había grabado todo. Una sonrisa helada se dibujó en mi interior. Quizás, después de todo, las reglas estaban a punto de cambiar. Durante meses, este pequeño rincón del jardín se convirtió en nuestro refugio. Aquí, lejos de la fría mirada de sus padres, Mateo y yo podíamos ser simplemente nosotros. Él, un niño de 5 años sediento de cariño, y yo, la mujer que llegó a quererlo como a un hijo propio. Me contrataron para ser su niñera, Sofía, un nombre falso para una misión secreta. Pero en el proceso, el amor que sentía por Mateo se volvió la única verdad en mi vida. Cada risa, cada abrazo, cada cuento antes de dormir era un lazo que se fortalecía, un lazo que Beatriz, su madrastra, veía como una amenaza. La escena cambia a Elena y Mateo jugando con bloques de construcción en el suelo de una sala de juegos opulenta pero impersonal a don Alejandro, el padre de Mateo. Un millonario consumido por sus negocios, apenas lo veíamos. Su presencia era como un fantasma en la enorme mansión, distante, silencioso, casi inexistente en la vida de su propio hijo. La casa estaba llena de lujos, pero vacía de calor. Beatriz era quien gobernaba este reino de mármol y cristal, una mujer cuya belleza solo era comparable a la frialdad de su corazón. Odiaba mis sonrisas, mi cercanía con Mateo. Para ella, yo no era más que una empleada que se estaba tomando demasiadas libertades. Nunca entendí por qué me despreciaba tanto. ¿Por qué le molestaba que su hijastro finalmente tuviera a alguien que le diera el afecto que ella le negaba? Cada vez que Mateo me llamaba mamá por accidente, la furia en los ojos de Beatriz era aterradora. Intentaba corregirlo suavemente, recordarle que yo era Sofía, pero en el fondo mi corazón se hinchaba de un amor protector que me asustaba. Sabía que estaba jugando con fuego, que mi verdadera identidad, mi verdadero propósito en esa casa no podía salir a la luz. Pero ver la carita de Mateo iluminarse cuando estaba conmigo hacía que valiera la pena cualquier riesgo. Mí.
plan original era simple, en reunir pruebas del maltrato emocional y la negligencia que sufría Mateo, documentar la indiferencia de Beatriz, la ausencia de su padre, y usarlo para liberar al niño de ese ambiente tóxico. Empecé a esconder una pequeña grabadora en sus juguetes, en su ropa. Quería capturar la dureza de las palabras de Beatriz. El llanto solitario del niño cuando nadie lo consolaba era mi única arma. Necesitaba una prueba irrefutable de que ese no era un hogar para Elan, pero con el tiempo mi misión se complicó. Mi corazón se había enredado irremediablemente. En esa tarde, el aire se sentía más pesado que de costumbre. Yo estaba ayudando a Mateo con un dibujo. Estaba tan concentrado, tan feliz. De repente, la puerta se abrió de golpe en era Beatriz. Su rostro, una máscara de ira contenida. No dijo nada, simplemente caminó hacia nosotros, y su sola presencia congeló la atmósfera. Mateo dejó caer sus crayones. Su pequeña sonrisa desapareció. Instintivamente, me acerqué a él, rodeándolo con mis brazos. Fue un gesto protector, un reflejo, y fue mi error. Suéltalo, me gritó. Su voz era como un látigo. Te he dicho 1000 veces que no lo toques así. No eres su madre. Pero ella no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mis brazos alrededor de su hijastro, como si estuviera cometiendo el peor de los crímenes. Y entonces apareció el jandón Alejandro. Estaba de pie en el umbral, con su traje impecable y su expresión indescifrable. Observaba la escena como si fuera una obra de teatro, sin intervenir, sin mostrar emoción alguna. Su silencio era casi más aterrador que los gritos de su esposa. Beatriz, envalentonada por la presencia de su marido, se abalanzó sobre mí e intentó arrebatarme al niño. Sus uñas se clavaron en mi brazo mientras tiraba de Mateo, que comenzó a llorar. Asustado, Alejandro observaba, en silencio. «Deme al niño y váyase», me gritó Beatriz, con el rostro descompuesto por la furia. Fue en ese instante que supe que todo había terminado. Mi tapadera había caído, pero también supe que era mi última oportunidad. Con una calma que ni yo sabía que poseía, levanté a Mateo en brazo. Mientras lo hacía, mi mano disimuladamente sacó la pequeña grabadora que había escondido en el bolsillo de su pantalón esa misma mañana. Era un movimiento rápido, practicado. Beatriz estaba tan cegada por su rabia que no notó absolutamente nada. Caminé hacia don Alejandro y con el corazón roto le entregué al niño. Sus ojitos llenos de lágrimas me suplicaban que no lo dejara. Empaque sus cosas. Tiene 10 minutos antes de que llame a seguridad, dijo Alejandro, sin siquiera mirarme. Sus palabras fueron como cuchillos, frías y afiladas. No hubo preguntas, no hubo juicio, solo una orden de destierro. Asentí en silencio, sin atreverme a mirar a Mateo una última vez. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. Di media vuelta y caminé de regreso a la casa, cruzando los largos y silenciosos pasillos de la mansión. Cada paso me alejaba de él, pero el pequeño dispositivo que apretaba en mi mano era una nueva esperanza. Llegué a mi pequeño cuarto en el ala de servicio. Con manos temblorosas, saqué mi computadora portátil y conecté la grabadora. Mi corazón latía desbocado. ¿Habría funcionado? ¿Habría capturado algo útil? Me puse los audífonos, cerré los ojos y presioné play. El sonido llenó mis oídos. Primero, solo ruido ambiental, el murmullo de la casa. Luego, la voz fría y distante de Beatriz. Mateo, deja de hacer ruido. Estoy en una llamada importante. No me molestes. Pero Ann, quiero a mi mamá, quiero a mi verdadera mamá. Tu madre no va a venir. Deja de preguntar por ella.
Compórtate, a los niños buenos no lloran. A mi sangre se heló. Ahí estaban a la prueba de su frialdad, de su crueldad emocional. La grabación continuó, capturando el sonido de mis pasos al entrar en la habitación, el momento en que lo abracé para consolarlo. Y entonces, mi propia voz, un susurro que salió del alma: ya estoy aquí. Ah, ya pasó. Mamá, ¿está aquí? Se me escapó un sollozo. Beatriz, en su intento por destruirme, había grabado la prueba de su propia negligencia, y sin saberlo, también había grabado mi confesión. La confesión de que yo, Elena, era la verdadera madre de Mateo, luchando desde las sombras para recuperarlo. Apreté la grabadora en mi mano. Tenía que sacar esa grabación de la casa. Tenía que usarla, mi lucha apenas comenzaba. No me iría sin él. Si quieres saber cómo continúa mi plan para rescatar a Mateo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Subí el archivo a la nube AN justo a tiempo. Apenas la barra de carga se completó, 2 golpes secos y autoritarios resonaron en mi puerta. No tuve que adivinar quiénes eran. Eran los hombres de Alejandro, sus perros guardianes. Eran enormes. 2 moles vestidos con trajes negros que parecían a punto de reventar. Uno de ellos, el que tenía una cicatriz en la ceja, habló con una voz desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe. El señor Balbuena quiere asegurarse de que no se lleve nada que no le pertenezca. Sus palabras eran una amenaza velada, una formalidad para el asalto que estaba a punto de ocurrir. No respondí. ¿Qué podía decir? Sabía que esto pasaría. En el momento en que la grabadora desapareció del cuarto de Mateo, se encendió una alarma en la mente retorcida de Beatriz, o en la calculadora de Alejandro. Eran un equipo. Después de todo, uno sospechaba, el otro actuaba. Sin pedir permiso, entraron a mi pequeña habitación. Se movían con una eficiencia brutal, abriendo mi única maleta, la que había empacado con tanto cuidado y esperanza hacía apenas unas horas. Mis pocas ropas, mis libros, mis recuerdos, todo fue lanzado al suelo sin la menor consideración. Buscaban la grabadora, buscaban cualquier cosa que pudiera incriminarlos. ¿Dónde está?, preguntó el segundo guardia, el más joven, mientras me arrancaba el teléfono de las manos. No sé de qué hablan, mentí, mi voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Mi corazón latía desbocado, un tambor furioso contra mis costillas. Cada segundo que pasaba, el archivo se asentaba más y más seguro en la nube, lejos de sus sucias manos. Revisaron mi bolso, sacudiéndolo hasta que su contenido se esparció por el suelo. Luego, vieron mi laptop sobre la cama. El de la cicatriz la tomó, la cerró de golpe y me la mostró. Tendrá que irse sin esto, lo revisaremos. Me sentí desnuda, despojada. Mi teléfono, mi computadora, mi único vínculo con el mundo exterior, ahora estaban en su poder. Creían que con eso me habían desarmado, que me habían cortado las alas. Asentí en silencio, sin darles la satisfacción de ver mi miedo. Me escoltaron fuera de la habitación, por los largos y fríos pasillos de mármol que había aprendido a odiar. Cada paso era una pequeña victoria, un paso más cerca de la libertad, pero también un paso más lejos de Mateo. En mi corazón se encogió al pensar en el anal llegar al gran vestíbulo. Levanté la vista hacia el ventanal del segundo piso, como si una fuerza invisible me obligara a hacerlo. Y allí estaba él en mí. Pequeño Mateoan, su carita estaba pegada al cristal, sus ojos grandes y tristes me buscaban. A su lado, con una mano posesiva sobre su hombro, estaba Beatriz. Una sonrisa triunfante, cruel y venenosa se dibujaba en su rostro. Era la sonrisa de una depredadora que acaba de acorralar a su presa. Nuestros ojos se encontraron por un instante. En su mirada había burla, desprecio, la certeza de su victoria. Bajé la vista, incapaz de soportarlo, y me dejé llevar hacia la puerta principal. El aire frío de la noche me golpeó la cara cuando los guardias me empujaron bruscamente hacia la calle. Las enormes puertas de hierro forjado se cerraron detrás de mí con un sonido metálico y definitivo. Estaba en la calle, sola, sin teléfono, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. La mansión Balbuena se erigía a mi espalda como un mausoleo oscuro y silencioso. Habían tomado todo,
O eso creían. Me habían quitado mis pertenencias, me habían arrebatado mi conexión con el mundo, creyendo que con eso habían ganado, que me habían silenciado para siempre. Caminé unos pasos, temblando de frío y de rabia. Pero entonces, una nueva sensación empezó a crecer dentro de mí. Una brasa cálida que se extendía por mi pecho a la determinación. Me detuve y me di la vuelta para mirar la fortaleza de mi enemigo por última vez. Una sonrisa, esta vez genuina, se dibujó en mis labios. Ellos no lo sabían. No podían saberlo. La prueba, la grabación que expondría su crueldad, ya no estaba en la casa, no estaba en mi teléfono ni en mi computadora. Estaba a salvo, en un lugar que nunca podrían alcanzar. Y mi abogada, la única persona en la que confiaba, ya la tenía. Sentí una oleada de poder. Me di la vuelta, dejando la mansión atrás, y empecé a caminar con la cabeza en alto. Ya no era la humilde niñera sofianera Elena. Y mi guerra apenas comenzaba. El plan había sido arriesgado, una locura calculada. Recordé la noche anterior, el sigilo con el que me moví por la casa mientras todos dormían. Alejandro y Beatriz, tan confiados en su poder, nunca imaginaron que la niñera silenciosa pudiera ser una amenaza. Mi coartada era perfecta. Había pedido el día libre para visitar a una tía enferma, una tía que no existía. En realidad, me reuní con mi abogada, Laura, en una cafetería anónima en el centro de la ciudad. Le entregué una copia de seguridad de todo lo que había recopilado hasta entonces. Si algo sale mal, si no tienes noticias mías en 24 horas, publica todo, le dije, mi voz apenas un susurro. Laura, con sus ojos agudos y su mente brillante, asintió. Cuídate, Elena, no subestimes a esa gente. Tenía razón. Al regresar a la mansión, sentí la atmósfera pesada, cargada de sospecha. Beatriz me miraba de reojo. Sus preguntas sobre mi tía eran demasiado incisivas. Sabía que el tiempo se agotaba. Por eso, esa misma tarde, coloqué la pequeña grabadora de audio en el cuarto de Mateo, escondida dentro de uno de sus osos de peluche. Fue la pieza final del rompecabezas, la que grabaría sus voces sin filtros, sin máscaras. La conversación que capturé esa noche fue más horrible de lo que jamás imaginé. Hablaban de Mateo no como un hijo, sino como un obstáculo, una carga de un matrimonio anterior de Alejandro que Beatriz despreciaba. Hablaban de enviarlo a un internado en el extranjero, lejos, donde nadie pudiera ver los moretones emocionales y a veces físicos que le dejaban. Esa grabación era la bala de plata. Por eso, cuando los guardias me acorralaron, mi único pensamiento fue proteger esa prueba. Mientras volcaban mis cosas, mi mente corría a 1000 por hora. No buscaban solo la grabadora, buscaban borrar mi existencia de su casa. Pero el archivo ya estaba viajando por el ciberespacio, una señal digital de justicia volando hacia un servidor seguro. La sonrisa de Beatriz en la ventana no era solo de triunfo, era de alivio. Creía haber eliminado el problema. Pero los problemas, como la verdad, tienen una forma de volver. Mientras caminaba por la calle oscura, mi mente se aclaró. El shock inicial dio paso a una fría lucidez. No tenía dinero, pero tenía algo más valioso, un propósito. Cada paso que daba me alejaba de la jaula de oro y me acercaba a la justicia para Mateo. Pensé en sus dibujos, en las historias que inventábamos, en su risa que se había vuelto tan rara en esa casa. Él era la razón de todo esto. No luchaba por venganza contra Alejandro o Beatriz. Luchaba por él, por su futuro, por la oportunidad de que creciera en un lugar donde fuera amado y no tolerado. Mi plan ahora tenía que cambiar. Sin recursos, mi primera tarea era contactar a Laura. ¿Cómo? Un teléfono público, si es que todavía existían. Recordé haber visto uno cerca de una estación de metro a varias cuadras de distancia. Tenía que llegar allí. La noche era fría y mi abrigo ligero no era suficiente, pero la adrenalina me mantenía caliente. La imagen de Mateo en la ventana se repetía en mi mente, no como una visión de derrota, sino como un recordatorio de lo que estaba en juego. Su mirada triste era mi combustible. Habían subestimado la niñera. Me vieron como una empleada insignificante, una pieza de mobiliario que se podía desechar a voluntad. No vieron a la mujer que había perdido a su propia familia en un accidente causado por un conductor poderoso y arrogante, muy parecido a Alejandro. No vieron a la mujer que había jurado que nunca más permitiría que los ricos y poderosos aplastaran a los inocentes sin consecuencias.
Mi pasado me había forjado para este momento. Esta no era solo la lucha de Mateo, también era la mía. Finalmente, vi las luces de la estación de metro a lo lejos, un faro de esperanza en la oscuridad. Tenía que encontrar algunas monedas, pedir ayuda si era necesario. La humillación no importaba. Lo único que importaba era hacer esa llamada. Mientras me acercaba, repasé en mi mente lo que le diría a Laura. Lo tienen todo, pero no tienen nada. Es hora al libera la verdad. El imperio de Alejandro Balbuena, construido sobre secretos y crueldad, estaba a punto de temblar hasta sus cimientos, y el terremoto sería provocado por una niñera que se atrevió a luchar. Mi escape no era un final, era el verdadero comienzo. La vida te puede llevar por caminos inimaginables, pero el instinto de una madre es una brújula que nunca pierde el norte. Durante semanas viví bajo un disfraz, interpretando el papel de Sofía, la niñera, en la opulenta mansión de Alejandro Balbuena y su esposa, Beatriz. Cada día era un acto de equilibrio, ocultando mi verdadera identidad, la de Elena, la madre biológica del pequeño Mateo, el niño que ellos habían adoptado y que ahora crecía en un entorno de frialdad y desatención. Mi único propósito era estar cerca de él, ofrecerle el calor que le negaban, aunque fuera en secreto. Limpiaba sus lágrimas haciéndome pasar por una extraña. Le contaba cuentos en susurros para que no me descubrieran y observaba desde las sombras cómo su risa se apagaba poco a poco. Alejandro, absorto en sus negocios, era una figura distante. Beatriz, por su parte, veía a Mateo más como un accesorio que como a un hijo. Su preocupación se centraba en las apariencias, en mantener la fachada de una familia perfecta. Yo sabía que mi tiempo era limitado. Cada día era un riesgo, un gesto fuera de lugar, una palabra demasiado cariñosa, y todo podría desmoronarse, pero el amor por un hijo te da una fuerza que no sabías que tenías. Empecé a documentar todo discretamente en las largas horas que Mateo pasaba solo. Las interacciones frías y distantes, la evidente falta de afecto. Usé la propia tecnología de la casa, las cámaras de seguridad que Beatriz había instalado para vigilar al personal, como mi aliada silenciosa. Esas cámaras, destinadas a controlarme, se convertirían en la prueba de su negligencia. El punto de quiebre llegó un día aparentemente normal. Mateo, jugando en el jardín, tropezó y cayó. No fue una caída grave, pero el susto lo hizo llorar desconsoladamente. En ese instante, olvidé mi papel. Olvidé que era Sofía. Corrí hacia él y lo abracé con toda la fuerza de mi ser. Mi instinto maternal se apoderó de mí y le susurré al oído las palabras que tanto había anhelado decirle. Tranquilo, mi amor, ya pasó a mamá. Está aquí. Beatriz lo vio todo desde la ventana de su estudio. Su rostro se descompuso, no por preocupación hacia el niño, sino por lo que consideró una intolerable transgresión. Para ella, yo había cruzado una línea. Un simple abrazo, un gesto de consuelo, fue mi sentencia. Esa misma tarde, con una frialdad que helaba la sangre, me despidió. Me acusó de conducta inapropiada y me echó de la casa, arrancándome de nuevo del lado de mi hijo. Mientras recogía mis pocas cosas, con el corazón hecho pedazos, ella me advirtió que no intentara volver. Pero no sabía que no me estaba despidiendo, me estaba dando el arma que necesitaba. 2 semanas después, el escenario era completamente diferente. Ya no estaba en la cocina de servicio, sino en una sala de tribunal. La audiencia de emergencia se sentía tensa, cargada de electricidad. A un lado, Alejandro y Beatriz, flanqueados por un equipo de abogados caros y de aspecto imponente. Sus rostros reflejaban una arrogancia absoluta, una confianza ciega en que el dinero y el poder podían comprar la verdad. Su defensa era predecible, y Cruella yo era simplemente Sofía, una niñera obsesiva y desequilibrada, despedida con justa causa por un comportamiento inapropiado con el niño. Estaban seguros de que yo, una simple empleada sin recursos, no tendría cómo defenderme. Entonces, me vieron. Entré en la sala, pero no como Sofía, la humilde niñera de uniforme. Entré como Elena, vistiendo un traje sastre elegante, con la frente en alto y la determinación grabada en mi mirada. Vi el instante exacto en que el rostro de Alejandro palideció. Me reconoció. La confusión y el pánico comenzaron a reemplazar su prepotencia. Beatriz a su lado lo miró sin entender qué estaba pasando.
El juego había cambiado. Mi abogada se puso de pie, su voz resonando con calma y autoridad en el silencio de la sala. Señoría, comenzó. La defensa alega que mi clienta fue despedida por un supuesto contacto físico inapropiado tras la caída del niño. Alegan que ella es inestable. Pues bien, tenemos la grabación de audio de ese preciso incidente. Un audio proporcionado, irónicamente, por el propio sistema de seguridad que la señora Valbuena instaló en su hogar. El abogado de los Valbuena intentó objetar, pero la jueza, con un gesto, le ordenó guardar silencio. Su interés claramente picado. Mi abogada presionó play. La sala del tribunal se llenó primero con el sonido de una caída, seguido inmediatamente por el llanto asustado y agudo de Mateo. Se hizo un silencio denso por un par de segundos, un silencio que se sentía eterno. Y entonces una voz de mujer, clara y llena de una ternura inconfundible, inundó el espacio. Anne, ya estoy aquí. ¿Ya pasó en todo? Está bien. ¿Mamá? ¿Está aquí? Un silencio total se apoderó de la sala. Vi cómo la expresión dura de la jueza se suavizaba, sus ojos fijos en el reproductor de audio. Alejandro giró su cabeza bruscamente para mirar a Beatriz, su rostro una mezcla de confusión y acusación. ¿Quién era esa mujer? La voz no era la de una simple niñera. Mi abogada aprovechó el impacto. Esa voz, señoría, no es la de una niñera cualquiera. Es la voz de la señora Elena, la madre biológica de Mateo. Dejó que la frase resonara antes de continuar. Una madre que se vio forzada a infiltrarse en la casa de los señores Valbuena, trabajando como niñera para poder proteger a su propio hijo. Un hijo que, como hemos demostrado con horas de grabación, vivía en un ambiente de severa frialdad y negligencia emocional. El shock fue total. Murmullos recorrieron la sala. Mi abogada presentó los documentos que probaban mi identidad y el acuerdo de adopción original, junto con las pruebas que había recopilado. La jueza revisó cada página con atención, su rostro volviéndose cada vez más sombrío mientras conectaba las piezas. Reprendió duramente a Alejandro y Beatriz por su inaceptable falta de cuidado y por intentar manipular a la corte. En un veredicto rápido y contundente, me concedió la custodia temporal inmediata de Mateo y ordenó una investigación completa sobre el ambiente en el hogar de los Valbuena. Mientras los guardias escoltaban a una Beatriz lívida y a un Alejandro aturdido fuera de la sala, mis ojos solo buscaban a una persona. Mateo estaba a un lado, junto a una oficial de la corte, con sus ojitos grandes y confundidos. Me arrodillé lentamente para estar a su altura, mi corazón latiendo desbocado. «Hola, Mateo», le dije suavemente, mi voz temblando de emoción. «Soy yo, soy mamá». Él me miró fijamente por un largo momento, y entonces, en sus ojos, vi algo que no había visto en meses, en un destello de reconocimiento, un recuerdo profundo y arraigado. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Corrió hacia mí y me abrazó con todas sus fuerzas, aferrándose a mi cuello como si nunca fuera a soltarme. La esposa del millonario me despidió por abrazar a mi hijo. Ella no sabía que ese abrazo no era un acto de insubordinación, sino el instinto más puro y poderoso que existe. Un instinto que ninguna mentira, ningún contrato y ninguna cantidad de dinero podrían jamás romper. Ese día, recuperé a mi hijo. Ella en su arrogancia lo perdió todo, porque el amor de una madre, no importa cuán perdido parezca, siempre, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a Historia del Día y dale me gusta. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que importan. Nos vemos en el próximo video.